Bienvenidos, queremos compartir con ustedes la última enseñanza en este grupo de enseñanzas acerca de puertas a ministerios empoderados por el Espíritu Santo. Y hemos hablado del bautismo con el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, cómo funciona en nuestras vidas. En esta última lección queremos ver cómo puedo recibir. ¿Qué es necesario? ¿Cómo puedo experimentar? ¿Cómo puedo experimentar? Y tenemos buenas nuevas. No hay 7 pasos que hay que cumplir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sí queremos compartir con ustedes unas cosas que puedes hacer para ponerle en una buena posición a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y existe la posibilidad que tienes que hacerlos más que una vez o más luego en la vida para rellenarse de nuevo. Sí. Sí, estoy contento para escuchar que no hay fórmula. Sí. Pero esos son algunos principios para prepararnos para recibir. Y el primero principio es tener sed de intimidad con Dios. De tener sed. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces yo recuerdo en mi propia experiencia en buscar la llenura del Espíritu Santo, que yo estaba con mis amigos pentecostales que estaban animándome a buscar lenguas. Y yo estaba leyendo libros de unas personas famosos en la historia de la iglesia pentecostal. Y un ejemplo de ese escritor fue, ese escritor estaba en un santuario o algo, y él dijo a Dios que no voy a salir de ese lugar si no hablo en lenguas. Entonces, con la misma sed que yo tenía, yo asistí yo estaba en un santuario con una sed profunda. Yo estaba buscando. Y yo declaró a Dios, fue una noche de domingo. Yo miré al techo del santuario. Dios, no voy a salir de aquí si no hablo en lenguas. Es como un mandato al Señor, ¿no? Tengo ganas de hacerlo. Y yo espero. Yo tenía una sed profunda. Pero algo pasó que yo sentí que Dios habló esta noche. De nuevo, no es en una voz audible, pero un pensamiento fuerte. Y que tú sabías que era del Señor. Sí, que no era mi propia mente ni mi propio pensamiento. Que Él me dijo que has pedido por la llenura del Espíritu Santo y te ha dado. Eso fue simplemente lo que Él dijo. Yo estaba pensando en, voy a tener eso, voy a experimentar eso, como mis amigos estaban diciendo. Pero en este momento yo tenía una paz profunda en mi corazón que yo recibí. Interesante, después de eso, después de este momento, yo comencé a operar en los dones del Espíritu Santo. Yo recuerdo que los dones funcionan después de este momento. Eso fue algo diferente, pero yo tenía un sed para profundizarme con Dios. Un deseo fuerte. Es lo mismo que había pasado con D.L. Moody y Eriatore. Sí, correcto. Okay. La segunda cosa que puedes hacer para posicionarte a recibir es tener expectativa. Es la fe que Dios puede y va a actuar. Como compartiste, pediste, te ha dado. Si pido, voy a recibir. Es interesante porque las experiencias de Chris y mí son distintas y muy diferentes. Yo tenía 15 años, había pasado un tiempo con un amigo y estuvimos en medio de ese conflicto de la renovación carismática en la iglesia nuestra, que era una iglesia tradicional. Y él me preguntó y me dijo: Earl, Orlando,
si tú podrías hablar en lenguas, ¿lo haría? Él no sabía nada, solo una conversación de Sí, jóvenes. de ¿verdad? jóvenes, en la época. En la época, eso es lo que estaba pasando en nuestras vidas. Sí, sí. Algo que tenía en común. Y yo le miré a él y dije, Kenneth, yo creo que ese Espíritu Santo es de Dios. Y si si él quiere darme lenguas, está bien, estoy dispuesto. Y como una paz, de nuevo, esa palabra paz muchas veces tiene que ver con esa experiencia, pero con una paz, una tranquilidad, hasta tal vez una expectativa, pero no veo tanto. Durante el día siguiente me pasó una experiencia en que voy a dar más detalles luego, pero por la noche, en aquella noche, en un culto de la iglesia carismática, yo pasé enfrente, impusieron manos sobre mí y en el momento, ¡bam!, el Señor me tocó y en mi caso, sí empecé a hablar en lenguas. Wow. Pero tenía una expectativa que Dios va a hacer algo. Sí, especialmente la noche cuando pasé. La noche cuando pasé yo tenía un deseo recibir de Dios y tenía toda expectativa. Si yo pasara, algo iba a pasar cuando pasé al altar de la iglesia. Sí, cuando tenemos esa fe, estamos, ¿cómo se dice?, dispuestos para recibir. Uh-huh. Entonces, como la tercera idea es arrepentirse y caminar en la luz. Eso es algo importante de nuestra santificación. A veces cuando acercamos a Dios en oración, la luz del Señor tocó algo en nuestro corazón donde tenemos que arrepentir, donde tenemos que dejar unas cosas, tenemos que confesar nuestros pecados a otras personas o directamente al Señor. Lo que tenemos que hacer en prepararnos es andar en la luz y caminar con Él. Por ejemplo, en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, parte de nuestra preparación es confesar y andar en la luz. Confesar, andar en la luz, habla de obedecer. De obedecer, sí. Obedecer es someterse. También es el cuarto punto. Entregarse a la soberanía de Jesús. En tu caso, entregarse a la soberanía de Jesús era aceptar el hecho de que te había dado. Sí. En el caso mío, entregarme a la soberanía de Jesús era hablar esas palabras, esos sonidos no entendibles que estaban al fondo de mi boca. Para otra persona, entregarse a la soberanía de Jesús puede ser arrepentir de un pecado o pedir perdón de otra persona. Pero someterse al señorío de Jesús nos pone en una buena posición de recibir de Él. Mateo 16, 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y que me sigue. Una entrega completa. Sí, algo importante pensar en ese asunto también es, recuerda de Simón Mago. Sí. Él quería comprar y manipular el poder de Dios. Y la cita de R. Torrey también sobre cómo puedo controlar o cómo puedo usar el Espíritu Santo. Si uno es bien sometido al Señor, no queremos controlar ni manipular, no tenemos esa perspectiva que podemos grabar en una manera de decir, agarrar lo que es mejor es someternos a lo que Él quiere con nosotros. Para que Él nos usa a nosotros. Porque Él nos usa. Y número 5 es casi obvio. Es pedir. Al respecto a pedir, podemos leer Lucas 11, versículo 9. Así que yo les digo, piden y se les dará. Busquen y hallarán.
llaman y se les abrirá. Entonces es casi obvio que tenemos que pedir, pero a veces no hacemos. Nosotros tenemos la confianza de hacer la petición a nuestro Padre Celestial. Podemos hacer esa pregunta en oración. A veces podemos pedir a otras personas para imponer sus manos sobre. No es un requisito, pero hemos visto en el libro de Hechos que a veces por medio de ese toque. Y podemos pedir muchas veces, no es solamente una vez. Y esa experiencia que yo tenía en el santuario, yo tenía 17 años. Y ahora 30 pico años después, todavía yo pido por una llenura fresca del Espíritu Santo. Cada vez con los retiros de Dunamis, siempre cerramos los retiros con un momento cuando todos pueden pasar, si desean. Sí, sí desean. Y recibir oración, pedir de nuevo, lléname, Señor. Sí. Y ese momento de pedir, cuando pedimos, creemos que vamos a recibir. No es pedir y decir, no creo que voy a recibir, pero no, es pedir y voy a recibir, y recibir no es un sentimiento. Amén. A veces recibimos oración, no sentimos nada. Pero con fe creemos que el Señor ha respondido a nuestra oración. Marcos 11:24. Les digo que todas las cosas por las que oren y piden, crean que las han recibido y serán concedidos. Con fe creer que nuestro Padre va a cumplir su promesa. Él es fiel. Él es fiel, sí, correcto. Y número 7, es cuando tenía esa experiencia, a veces Dios habla a nosotros para hacer algo. O quizás un empujoncito para iniciar algo. O para traer a nuestra mente que tenemos que visitar a una persona para confesar nuestro pecado a Él. O cualquier cosa. A veces hay un paso de obediencia que Dios quiere que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, en Mateo 14, Jesús le dijo a Pedro. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro tenía que tomar el paso de fe para salir del barco y caminar encima de las aguas. Entonces, eso fue un acto de obediencia. Y a veces ese paso de obediencia es para profetizar a una persona, para compartir una palabra que Dios está dándote. O quizás es para testificar sobre lo que Dios ha dado a ti. O quizás es para dar una ofrenda especial a una persona o en la iglesia. O orar por una persona. O quizás involucrarse en un tiempo de oración para la sanación de una persona. No sé exactamente, pero a veces Dios nos da pasos para obedecer. ¿Y son las mismas por todas las personas o es diferente según quién eres tú? Son diferentes, nuestras experiencias son diferentes. En el próximo curso tocamos eso. Pero yo recuerdo una experiencia, quizás una experiencia. Quiero contar una historia. Y esa historia es como en el uso de uno de los dones espirituales. Y particularmente la palabra de conocimiento. Porque esa idea de actuar en obediencia es más obvio en ese momento. Yo estaba en el centro de llamadas de Billy Graham. Billy Graham tenía programas en la televisión y siempre hay un número para hacer llamadas. Si necesitas una oración, toca los números y un operador van a contestar. Y yo estaba una de esas personas. Y un muchacho estaba en el otro lado de mi línea del teléfono. Y él me dijo que, mira, Chris, yo quiero recibir a Cristo. Entonces, sí, me gusta ayudarte. Y entonces, en el proceso de Billy Graham, yo hablé con él en cómo entregar su vida a Jesús.
Y me sentí un impulso para hacer la pregunta a él, ¿por qué llamaste? ¿O por qué hacer la llamada en el día de hoy? Eso empujoncito es como la guía del Espíritu Santo. Yo tenía la oportunidad de ignorar ese empujoncito. Yo tenía esa capacidad y voluntad de ignorar ese empujoncito o obedecer. Yo tomé el riesgo de obedecer. Entonces, actuar en obediencia. Y entonces, ¿por qué has llamado aquí? Y él me dijo que yo no quiero hablar contigo sobre eso. ¿Qué voy a hacer? Cuando venía a mi mente esas palabras, tienes 18 años, estaba involucrado en una relación sexual con su novia, y Dios está hablando a ti en cómo salir, que tiene que salir esa relación. Wow. Y él me dijo, sí. Y tuvimos un tiempo para entrar en la conversación sobre eso. Entonces, mi experiencia de esa don de palabra de conocimiento le dio a la luz algo en su vida de ese muchacho para que Dios pueda tocar lo que Dios quería tocar. Si yo, if I had not, Si yo no hubiera obedecido ese empujoncito, el momento hubiera perdido. Entonces, a veces cuando estamos pidiendo a Dios hacer algo, o cuando queremos recibir una llenura nueva del Espíritu Santo, a veces hay un paso de fe que tenemos que hacer. Yo recuerdo una historia más. Okay. ¿Puedo compartir? Sí, tenemos tiempo. Comparte, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Todos Sí. podemos. Yo puedo compartir un testimonio también, Okay. pero tú vas primero. Ok. Yo estaba enseñando en una conferencia de Dunamis y estábamos charlando sobre el asunto de lenguas y el don de lenguas y don de interpretación. Y entramos en un tiempo de oración, porque algunas de la gente en la audiencia querían recibir el don de lenguas. Entonces, damos un chance. Hablamos de lenguas, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, entramos en un tiempo de oración. Y había una muchacha en esa conferencia que en ese momento estaba sintiendo palabras formando en su boca. Pero ella no quería hablar. Entonces, ella nunca, en esta conferencia, ella nunca comenzó a hablar en lenguas. Porque es una manera de cooperación. En este caso, que Dios estaba dando a ella palabras para decir, pero ella no tomó el paso de obediencia. Interesante que el año después, cuando yo regresé a la misma conferencia, ella me acercó para decir, Chris, el año pasado cuando estabas aquí y estábamos orando por eso, yo no comencé a orar en lenguas. Yo pienso que esta vez que tú tienes que orar por mí y voy a orar en lenguas. Entonces, durante un tiempo de como hemos decidido en el fin del retiro de Dunamis, ella me acercó. Entonces, yo comencé a orar con ella, pero eso es lo que pasó. Yo toqué la mano de ella, simplemente para imponer mi mano. Sin orar ninguna palabra, ella comenzó a orar en lenguas. Era su paso de obediencia. Eso era el paso de obediencia de ella. Y pasó un año esperando para obedecer. Un año para obedecer. Entonces, cuéntame una historia. Bueno, estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Hemos hablado de que hay varias llenuras. Hemos hablado de que es episódico. Uh-huh.
queremos ver que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas. Y varias experiencias. En diferentes experiencias. Sí. Y no tiene que ver con sentimientos, sino que muchas veces tiene que ver con obediencia. Y parte de esa obediencia es entregar a la soberanía de Jesús, es pedir que nos ayude. Y con muchas, por como 10 años yo estaba pastoreando una iglesia aquí en Nicaragua. Y después del culto, la gente se acercaba en diferentes momentos. En el día en particular, después del culto, se me acercó una madre con su hijo de tal vez 14 años o algo, pero era un varón un poco grande. Y él no hablaba. De ningún lado. No hablaba. No quería hablar. No quería hablar. Había hablado, podía hablar, pero no quería, no hablaba. Y entonces yo no sabía qué hacer. Tenía miedo que iba a pasar la tarde orando por él y que nada iba a pasar. Entonces mi primer paso de obediencia era decir: Espíritu Santo, yo no sé qué hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo, no importa cuánto tiempo que necesita. Mi miedo era que después de estar cansado, después de la prédica, iba a pasar la tarde. Pero una entrega al Señor. Cuando oré eso, seguí orando y dos palabras vino a mi mente. Entonces pedí ayuda. Y cuando esas dos palabras vino, que eran rechazo y suicidio, el Señor me mostró qué hacer y tuve que tomar otro paso de obediencia. Orar y rechazar esos espíritus. Y oré, rechacé los espíritus y el muchacho se cayó En el suelo. en el suelo, no por atrás, sino que como una bolsa que se quitó el aire. Pero cuando se levantó la cara, el rostro estaba lleno de gozo. Habló conmigo, dijo: Jesús es mi Señor. Y de allí oremos por la llenura de nuevo en su vida y que el Señor le apoye. ¿Y él comenzó a hablar? No habló. Sí, él estaba hablando. Okay. Él habló, podía compartir lo que era el problema, etc. Empezó a hablar. Pero lo que veo allí es recibir empoderamiento por obediencia, y escuché la palabra y obedecer, y la acción de mover sobre la vida de ese muchacho en sus vidas. Entonces, la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, como hemos visto, puede repetirse varias veces, y tal vez esos 7 principios puede ayudarnos para ponernos en una postura a recibir, o una posición donde el Espíritu Santo puede mover sobre nosotros y en nosotros. Excelente. Es importante reconocer que esos son principios. Ahora esas ideas son ingredientes. Y en mi tiempo en servir en Latinoamérica, he encontrado una idea que tengo que cumplir todos los pasos primero. Pero lo que estamos diciendo es, esos no son pasos. No son pasos. No es una lista de check, de marcar, decir eso, ya viene 6, con eso ya está. Sí, a veces cuando estamos en la idea de andar en la luz, tenemos pasos de obediencia solamente con esa acción. O tenemos que profundizarnos más en nuestra relación con Jesús. Pero lo que tenemos que hacer es pedir. Es acercarnos al Señor y hacer la petición. Entonces cerramos esa lección con una petición. Con una petición. Okay. Padre, gracias por tu promesa. Tú prometas darnos el Espíritu Santo si pedimos. En esta tarde,
pedimos, Señor, que nos llenas de tu Espíritu Santo. Reconocemos la necesidad de ti en nuestras vidas para vivir en obediencia al Espíritu Santo dentro de nosotros, también para recibir la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros y para actuar en obediencia y fe al Espíritu Santo y sus impulsos en nuestras vidas. Eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús y abrimos a recibir de ti en su santo nombre. Amén.